licenciado David, al licenciado Rogelio Barrio. ¿Qué tal, amigos de El Locomotiv? Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes. Nos encontramos en las oficinas del Verde Ecologista de México, en la ciudad de Jalapa. En unos momentos más se lleva a cabo una importante conferencia. Ay, eso está. Oye, se supone. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un honor recibirlos en esta su casa, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México. En nombre de nuestro líder moral, el secretario de Organización Nacional del CEN del Partido Verde, el maestro Javier Herrera Borunda, es un gusto recibirlos en esta su casa. Además de eso, reconocemos su presencia e interés en estos temas torales como la lucha a la discriminación, que es fundamental. Desde el Partido Verde nos sentimos orgullosos de poder generar espacios para el diálogo y el aprendizaje en temas de vital importancia para nuestro Estado y para nuestro país. Sin más preámbulo, me gustaría ceder el uso de la voz a nuestro secretario de Organización Estatal, el maestro Edgar Herrera Lendeche, para que pida un fuerte aplauso y a quien agradezco el apoyo. Muy buenas tardes a todos ustedes, a cada una. La verdad, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que es viernes por la tarde, ya después de una semana ajetreada de trabajo, pero la verdad es que este tipo de eventos que estamos haciendo en el Partido Verde pues nos llena de mucho orgullo, porque esta es su casa. Todos los días se encuentra abierta y cuando ustedes gusten venir a compartir alguna de sus actividades, con mucho gusto los vamos a recibir. El día de hoy nos toca, pues ahora sí que engalanar un muy buen evento impartido por un gran amigo, por una gran persona, una gran, pues ahora sí que activista y político, que es el doctor Elena Filoello. ¿Es correcto, verdad? Él es, con la preparación económica, tiene un doctorado honoris causa por el Instituto Socrático del Estado de Veracruz y distinguidas autoridades por sus aportes en materia de la difusión y protección de los derechos humanos. Doctorante en Gobierno y Administración Pública por la Escuela Libre de Ciencias Sociales de Oriente. Especialista por la Universidad Veracruzana en Administración Fiscal, con la obtención de un promedio final de 9.1. Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, con notas auditorias en cada semestre, así como la obtención de un reconocimiento por haber obtenido uno de los mejores promedios de su generación, 2007, 2011 y titulación automática. Un honor, colega, tenerte. Muchas gracias. Sin más preámbulos, porque yo sé que ya es algo tarde, una disculpa por la tardanza, la verdad es que venimos de Coatepec y la ciudad está hecha un caos vial, pero pudimos llegar y con mucho orgullo y con mucho cariño acompañarnos a cada uno de ustedes y escuchar la magistral ponencia que nos va a dar mi querido amigo el doctor. No sin antes quisiera yo también presentar, antes de que comience esto, un saludo que nos manda el líder moral, el maestro Javier Herrera Borunda, a cada uno de ustedes y sobre todo pues, a nuestro amigo doctor Filoello. Por favor, si pueden correr el video. Los saluda Javier Herrera Borunda. Me da mucho entusiasmo darles la bienvenida a esta conferencia magistral organizada e impartida por nuestra Coordinación Estatal de Derechos Humanos y LGBT, la cual encabeza uno de nuestros liderazgos más brillantes, el doctor Filoello. Muchas gracias, doctor, te felicito de veras por tu trabajo. En el Partido Verde confiamos en su destacada trayectoria y su experiencia profesional para robustecer los compromisos que nuestro instituto político tiene con la sociedad, los principios de amor, justicia y libertad. Muchas gracias, doctor, por el honor de este espacio. Y cuenten conmigo desde la trinchera donde yo voy a estar o estaré, en que siempre les estaré sirviendo. Estaré gustoso de fortalecer y dar continuidad a los trabajos y la lucha de esta coordinación y de su cargo. Mucho éxito. Estamos en contacto.
Por cuestiones de agenda, el maestro Javier Herrera Borunda, él tenía muchas ganas de venir a acompañarnos, pero se encuentra en la Ciudad de México, pues obviamente ya están los jaloneos allá a nivel nacional, y les manda un cordial y caluroso saludo. Y querido amigo, sin más preámbulos, me gustaría que empecemos esta conferencia para que nosotros ahora sí nos enriquezcamos con el conocimiento. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buenas tardes, todos, todas, todes. Honor, privilegio, amigos, compañeros de lucha, liderazgos, gente a la que aprecio, a la que quiero, que me honra con su amistad todos los días. Esto es una celebración para todos y todas. Lo hice en el marco del Día Nacional contra la Discriminación, que se promulgó sin más ni menos en 1810. Lo que quiere decir que toda forma de discriminación, toda manera de expresión diferente, incluso la orientación, la expresión de género, está tutelada y hay que erradicarla porque sigue siendo una forma de esclavitud. Y en este país decidimos desde 1810 que somos todos libres y soberanos. Dividí esta conferencia en 3 apartados. El primero, que le quiero llamar el nacimiento, la génesis. Me pidió el licenciado Javier Herrera que les diera la bienvenida, que les comentara que el Partido Verde, la coordinación a mi cargo, está para cualquier iniciativa en la materia, y también me pidió que fuera multidisciplinaria. El primer apartado lo retomo, la génesis de elementos bíblicos. ¿Por qué tomo a la Biblia como referente? Porque creo que la historia de la humanidad, la filosofía ha sido y ha partido de 2 premisas: el estudio del ser y el estudio del conocimiento. El ser no es lo mismo y no ha sido lo mismo para el derecho, iré más a fondo en el siguiente apartado, pero hemos estado como humanidad personal y colectivamente queriendo saber quiénes somos, dónde nos encontramos y cuál es nuestro propósito fundamental en la vida. En el Génesis, en esta parte religiosa, dicen que Dios creó a todas las criaturas, incluidas el hombre y la mujer, a su semejanza, y que de un fruto un día decidieron comer y con ese fruto tuvieron conocimiento y tuvieron vergüenza y pena por esa desnudez. Yo quiero retomar esto y darle una reivindicación, una lectura profunda, con mucho respeto, porque creo que lo que quiere decir con esto es que el conocimiento o la desnudez fue que yo me conocí como singular y particular, y en ese vacío y en esa también contemplación del otro y de la otra, con una diferencia, con una distancia, entonces comprendí la complejidad que era la vida. Y en ese conocimiento y en esa conciencia fui expulsado del paraíso. Quiero pensar en esa premisa, que fuimos expulsados porque nacimos. Yo veo ese pasaje diciendo, la génesis no es solo del mundo como lo conocemos, sino que es el nacimiento de cada uno de nosotros y nosotras en este plano. Ese conocimiento o ese acercamiento en esta génesis, yo pienso que es también en donde se generaron las divisiones, en donde se pudo nombrar todo lo que conocemos, tierra, agua, animales, montañas, y que al igual que Dios tuvimos la posibilidad de crear el mundo, de intervenir en él, de intervenir las plantas y crear casas, de intervenir la sociedad y generar manadas, de intervenir los países y generar territorios. Hicimos y deshicimos con este mundo cada uno de nosotros. Pero en esa soledad tratamos ahora de encontrarnos desde la diferencia. El paraíso es aquí y ahora. Yo sí creo que hemos nacido con un propósito. Si yo estoy aquí es gracias fundamentalmente a cada una de las personas que se encuentran en este lugar conmigo, porque han sido fundamentales en mi vida. Yo quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a la gente que me cobija en este partido, porque yo puedo decir que sí he nacido libre y sí he nacido igual. Y que cada quien me ha brindado su amor y su acompañamiento y me ha permitido ser en todo mi esplendor y encontrar un propósito y una voz propia. Y que espero que eso sea una esperanza para cada uno de ustedes y que no haya una diferencia fundamental. Creo que en este nacimiento cada uno de nosotros nos reconocemos desde esta desnudez, y en ese hombre o ser mujer nos encontramos separados, 2 individuos, y de ahí se generó lo que conoceríamos como las teorías de género.
arraigadas en esta parte biológica, pero yo creo que el paraíso es volver a su unidad. Volver no solo, no podemos volver al vientre materno, si hay que entender que una vez que hemos sido expulsados de eso para crear nosotros mismos este paraíso en esta tierra en este momento. Y si creen como yo que hemos nacido y hemos elegido nacer por algo, es porque cada uno de ustedes desde esta singularidad y desde ese vacío va a aportar un proyecto mayor y un proyecto común. En segundo momento, yo creo que hay algo, aparte de la singularidad, que es la identidad, que está en juego hoy en día. ¿Qué es la identidad? Tiene dos pasajes. La identidad es la identificación que tengo. ¿Con qué me identifico? ¿Qué me hace sentir pleno? ¿Qué referentes tengo? Los primeros referentes, mis padres, mi familia, mis colegas, la gente que admiro, los códigos comunes, la nación en la que estoy, los usos y costumbres. El derecho, antes de ser cimentado en códigos, antes de irnos a tratados internacionales, fueron los usos y costumbres comunes. ¿Qué nos hacía a nosotros pueblo? La voz común, un propósito común, repetido a lo largo de los tiempos. Sin embargo, hemos olvidado esta verdad profunda de que nosotros somos creadores de todo lo que hay, incluso el derecho, incluso los hábitos, incluso más allá de todo el cuerpo. La identidad es esa potencia, es esa posibilidad de crearnos a imagen y semejanza de otros, pero también recordando que somos únicos y singulares. Lo segundo de la identidad y lo problemático es, si para que yo me identifique requiero que el yo colectivo también reafirme y conversa conmigo. Es decir, si en este otro planteamiento mi identidad, si yo me nombro, si yo soy, si yo existo, requiero que los demás también cobijen esa voz y requieran ellos también reafirmar quién soy yo. Y ahí es donde en ese salto se encuentran las teorías de género. ¿Quién soy yo? La gran duda. Desde Parménides hasta Kant, hasta los actuales filósofos, preguntándose cada quien, ¿quién soy yo? ¿En dónde me encuentro planteado y cuál es mi perspectiva de vida? Los derechos humanos son ese canto común, creo que vienen de antes siquiera de la conquista de los países, antes siquiera de los tratados internacionales, ya había un sentido común, una noción común. Desgraciadamente a veces olvidamos en este proceso histórico esclavista que fuimos sometidos y fuimos dominados y que esas diferencias que hoy están muy sólidas todavía en la población son ficciones. No existe como tal barrera alguna, no existe como tal divisiones algunas, venimos del mismo lugar y vamos hacia el mismo lugar, y estos planteamientos hay que darles una vuelta. Si bien los partidos políticos hoy en día, de acuerdo al 41 constitucional, son las plataformas, las agendas, los espacios de interés público y colectivo que van a sacar adelante nociones de países, no significa y no estamos subeditados a eso. Hay una autonomía y hay un poder personal y común y colectivo, y ese planteamiento son los derechos humanos. Por eso el primero constitucional habla de la dignidad, de la libertad y de la autonomía, y principalmente los tratados internacionales retoman en cada uno de sus aspectos la dignidad de la persona y su desarrollo pleno, la autonomía, la autoafirmación. ¿Por qué retomo el tema del estándar interamericano? Yo creo que va a haber un segundo momento en donde la existencia, después del nacimiento, la existencia cobre fundamentalmente un papel primigenio en las agendas, y que podamos entendernos como seres, y no tanto a partir de estas diferencias elegidas conscientes, sino como simples seres que habitamos un momento y un lugar. Entonces, en esa existencia, en esa ruptura filosófica que viene también desde el existencialismo francés, donde decidimos que no éramos esencia, que fundamentalmente no veníamos como hombre o mujer o como mexicano o francés con ciertos estereotipos y características dadas, y que la pertenencia a un grupo no nos determinaba, sino que en cualquier momento y en cualquier lugar podíamos decidir libremente nuestra autoafirmación. Yo creo que ese nacimiento y esa paradoja nos da la posibilidad de ser y de hacer algo más. El estándar interamericano habla principalmente, el primero de sus artículos, habla de que la orientación, la identidad de género se encuentran incluidas en otra condición social.
Hay que recordar que para el planteamiento de los tratados internacionales, que son de 1945 a la fecha, no había todavía una noción clara respecto a la identidad o la orientación de género. Todavía seguía criminalizándose porque muchos de los diagnósticos médicos, psíquicos, psiquiátricos hablaban de trastornos, de cuadros ansiosos y depresivos. Pero estos cuadros no eran tanto por una disposición anímica del sujeto, no era porque el sujeto sufriera por la diferencia. Ha sido un gozo encontrarse, es un gozo la sexualidad, es un gozo el ser, es un gozo encontrarse consigo mismo, es un gozo ser pleno. Y quien es pleno y quien es libre tiene una luz. Y cada uno de ustedes también está aquí porque tiene una luz propia y porque me he encontrado con ustedes y han honrado mi luz y viceversa. No ha sido eso lo que nos ha diferenciado. Ha sido peculiarmente que hay imaginarios de cómo deberían ser las cosas y la agonía del alma para estos grupos y otros que históricamente han sido sometidos ha sido ese deber ser. Un deber ser para que me acepten, un deber ser para que me quieran, un deber ser para moverme, para ser libre, para no ser violentado. Y si no encuadro mi ser a esas formas imposibles, absolutas, que no hay nada en la vida que sea absoluto e infinito, ¿por qué uno que viene a esta tierra al día a día, en contingencia, en el azar, decidiendo a cada momento, por qué uno tendría que ser perfecto? Entonces esta posibilidad del ser que viene con los derechos humanos y esta otra condición social es pura libertad, es puro gozo. No hay realmente un sufrimiento, no hay realmente una vergüenza. Por eso también se encabeza esto desde el orgullo. No hay vergüenza en ser diferente. Hay una reivindicación de estos esquemas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando veían estos cuadros ansiosos y depresivos era una disonancia, era el conflicto entre querer ser yo mismo y querer encuadrar con mis pares. Querer encuadrar en una sociedad en donde mayormente desde las instituciones hasta los profesores, hasta la sociedad en su conjunto, me decían que yo no tenía permitido vivir o no vivir bajo mis propios términos. Entonces, ¿qué vida es esa? Si hemos venido al paraíso, ¿qué vida es esa? ¿A qué estamos condenados si no podemos elegir lo más básico? Ya no es una cuestión solamente de con quién hago pareja, no es una cuestión irrelevante, es una cuestión política, es una cuestión de qué hago yo en lo público y en lo privado, hasta qué punto me permiten a mí elegir, y si solo voy a tener un pequeño tiempo en esta tierra, ¿qué puedo elegir para mí? El artículo 1 de la Convención Americana habla de otra condición y ahí se encabeza cualquier forma en la que uno pueda ser diferente, que esté permitido sin exclusión, sin separación de derechos. Por eso es un tema de derechos humanos. Ninguna de mis decisiones personales tendría a la postre que generarme una diferencia de trato, que generarme una diferencia en los bienes públicos, generarme una diferencia en la apropiación de los espacios políticos, porque esa no es una democracia. Y si en verdad pactamos desde hace 2 siglos que hay una democracia en donde todos y todas estamos incluidos, porque noticia, existimos, coexistimos, convivimos, estamos aquí como especie. Y uno sí pidió nacer, y espero que hayan nacido con alegría y cobijados con su familia, y cobijados de amor, y reconocidos en esa singularidad. El artículo 2 habla también de la libertad. El Pacto incluso de Derechos Económicos, Sociales y Culturales habla del derecho a la autoafirmación, el derecho a la identidad. ¿Qué es la identidad? Tengo derecho a que todo lo que exista a mi alrededor, lo que yo crea que va conmigo, lo que me haga pleno, yo puedo elegir a momento, incluso si quisiera cambiar de sentido, hacerlo, siempre y cuando eso me lleve a la plenitud y yo no dañe a terceros. La identidad es un tema complejo y complicado porque hoy en día no nos sentamos a pensar quiénes somos. Andamos simplemente por la vida todavía autómatas, por procesos separatistas. La sexualidad no es la misma hoy en día que la sexualidad que se instauró familista, nuclear, de pares, hombre-mujer, con el propósito de la procreación. ¿Por qué venimos de ese esquema? Porque es problemático en el derecho a la familia o el matrimonio igualitario. Es problemático porque no era conveniente para una clase social aventajada. Hay que entender que esto viene del siglo pasado, por la época victoriana, que lo que quería era la reproducción de la economía a través de la reproducción de la vida.
pero no en un esquema igualitario, no en un esquema de dignidad, en un esquema de la economía y la apropiación del capital. Entonces no podemos seguir nosotros pensando que la identidad que nos pertenece es una identidad clasista, que es una identidad elitista, que es una identidad colonial. Hay que reivindicar nuestra identidad. Yo también propongo que en ese nuevo yo, en ese nuevo despertar como seres y seres humanos, más allá del género, de la etnia, de la clase, también reivindiquemos otras formas de exclusión y de discriminación. También tenemos afinidades y diferencias políticas. Y yo aquí honro que hay mucha gente que es apartidista de partidos diversos y que se han dado también la oportunidad de venir a estar en esta red amplia, de coincidir, de coexistir en este espacio con toda la pacifismo que pueda existir. Somos un claro ejemplo de que se puede coexistir en paz y se puede honrar la vida de los demás. El artículo 3 habla del derecho al nombre. Qué importante. ¿Cómo se nombran las cosas? La manera en que se nombran las cosas, según la Corte Interamericana, no es nada más un tema de nomenclaturas, no nada más es como me refiero a algo o a alguien que ocupa un lugar en un momento determinado. No es solo para poderle dar características o relacionarme o dirigirme. El nombre es importante porque señala también la posibilidad de uno o de una de que quede trascendencia y memoria, de que quienes estuvieron con nosotros, nuestro legado, nuestra oda, nuestra obra magna, a posteriori, lo que sea que dejemos en esta tierra, pueda relacionarse con nosotros. El nombre se tutela y se protege no como algo menor. Y viene también cimentado con el derecho a la expresión de ese nombre. Yo no tengo que comprobar, según la Corte Interamericana, según los tratados internacionales, yo no tengo que comprobar quién soy. Yo soy. Solo tengo que ser. No tengo ninguna obligación siquiera de comprobar en términos, por ejemplo, electorales, si yo quisiera hacer un cambio de hombre. Yo no tengo por qué siquiera justificarlo. No debo ir con un antecedente médico, no debo estar sometido a ningún tratamiento de ninguna índole, hormonal, quirúrgico. Simplemente el hecho de que yo quiera decidir un nombre que es afín a mi historia de vida, simbólico para mí, que ostenta una verdad mía, que solo yo, en lo más profundo de mi ser, sé cuál es esa verdad, está tutelado y se tiene que respetar a plenitud. Vean qué potente es esto. Es una herramienta. Todo lo que no se apegue a esto, de ipso facto, jurídicamente hablando, es ilegal. ¿Cuántos de nosotros, de nosotras, de nosotres, hemos actuado por una inercia de la sociedad y de las cosas de manera ilegal? ¿Cuántos de nosotros hemos excluido? Y hay una verdad más también en este apartado del estándar interamericano. A mí me sorprende muchísimo que la Corte también haya llegado a la conclusión de que el nombre puede ir variando y que si no se exige a gente heterosexual o cisgénero que tenga que comprobar el por qué un nombre le es afín o no, ¿por qué tendría que haber una diferencia de trato sobre alguien que detenta una expresión corporal o no distinta a lo que se sugiere con el canon de género? ¿Por qué habría un trato diferenciado? Y aquí es donde viene también la complejidad de los derechos humanos. ¿Sí tratamos igual a los iguales y diferente a los diferentes? ¿O todavía hay una manera de diferencia entre nosotros de trato, de acceso a los recursos, de acceso a los foros? Hay que reflexionar esto porque los tratados internacionales son una luz y es una visión, pero se juegan todos los días. Ahorita en el escenario internacional se están volviendo a replantear geopolíticamente todas las condiciones de los países y nosotros debemos ser pioneros en el avance progresivo de los derechos humanos porque lo hemos sido desde 1810. Fuimos uno de los primeros países en decir que no creíamos en ninguna forma de esclavitud, que la esclavitud, si lo pensamos severamente, es la explotación de unos sobre otros, pensando que hay un derecho natural o divino. ¿Qué derecho me puede venir a mí dado para someter la vida de alguien más? ¿Por qué se parece a la discriminación? Porque es lo mismo. ¿Qué derecho natural o divino tendría yo de decirle a alguien cómo debe regir su vida? ¿Cómo debe vivir los pocos minutos o los muchos minutos que tengan conmigo?
¿qué derecho habría de? Los derechos humanos es sencillamente ese pacto mínimo que tenemos entre todos para encontrar lo que cada quien le dé sentido y dignidad. Otro apartado muy fundamental en esto es el artículo 8 también, que habla de debido proceso. ¿Cuántas veces no en los cambios de identidad, en otros procedimientos para la conquista de los derechos LGBTQ se dan vueltas, se alega que no hay las leyes idóneas, que no hay los procedimientos específicos, que no hay especialistas en el tema? Y sin embargo, la Corte Interamericana ha dicho que entonces tendrían la obligación, desde que se firmaron y ratificaron en el Senado como máxima soberanía y representación de los estados que conforman este país, de haber adecuado y armonizado las leyes secundarias, y que sin haberlas adecuado, de todas maneras entraron en vigor los tratados internacionales a la par de la Constitución, y que lo mismo es lo que dijeron los constitucionalistas con Carranza, tienen la misma fuerza y la misma obligación como mexicanos y mexicanas. Entonces yo soy un libre pensador y estoy por la lucha y la defensa de la dignidad. Si me nombro mexicana y mexicana y tengo identidad y me reconozco y me identifico como tal, entonces mi manera de habitar esa mexicanidad sería con ese sentido y esos principios. Los principios se encarnan, se habitan, se habitúan. No son principios nada más que estén en un plano jurisprudencial, en un plano de la justicia. Los tratados internacionales sí que tienen que aterrizarse. ¿Cuántos entonces de los jueces, de las autoridades saben que ex oficio tienen que hacer un control de convencionalidad? Esta herramienta del control de convencionalidad es ¿qué es más beneficioso en términos teológicos, filosóficos, jurídicos y políticos para una persona en un caso concreto? Si yo veo que la excluyen y encuentro una categoría dentro de su identidad, de lo que ha elegido ser, que me da la suposición de que históricamente quizá está en un grupo en donde lo excluyen sistemáticamente, entonces yo tendría que ver cuál es la ley que le da la posibilidad más amplia de desarrollarse. Y si en verdad somos humanistas y creemos en la universalidad y creemos que somos un todo, entonces yo tengo que velar por los intereses de mis pares como si fueran mis intereses y buscar las mejores herramientas jurídicas y políticas para tutelarlos. ¿Por qué es importante esta especie de foros? Para recordar de dónde venimos. Porque hay una progresividad de los derechos humanos, hay un principio de evolución per se. Y no viene nada más del ámbito jurídico, somos multidisciplinarios. Esto lo recogimos de otros espacios como la biología, la historia, las matemáticas, la física. Si nos hubiéramos quedado con los principios que rigieron hace siglos atrás, probablemente ahorita seguiríamos en las cavernas y estaríamos negociando a través de la mercancía de cuerpos esclavos. No hubiéramos avanzado ni posibilitado otra forma de habitar más democrática, más horizontal. Sin embargo, hemos decidido que hay una evolución y que, querramos o no, hay un solo camino. Solo que hay gente que tenemos más valor y más fortaleza personal de encarar nuestros propios procesos y evolucionar con ellos y posibilitarlos a otros, y somos un referente. Y hay personas que todavía en sus procesos, en sus circunstancias, en su contexto deben buscar su propia oportunidad para liberarse. Pero todos estamos aquí para acompañarnos y para ser un ejemplo vivo de que hay otra forma de ser. Nadie aquí, espero, que haya venido obligado, que nadie que haya venido tampoco con alguna situación en donde lo violenten o lo discriminen o lo hagan menos por algo que hayan elegido. Yo quiero pensar que estamos en un momento tan precioso que por algo decidimos nosotros como voces, como seres, haber habitado esta tierra. Otro derecho que tenemos es también el reconocimiento de las niñeces en estos temas. El artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos sí marca una diferencia clara, sí dice que en el tratamiento de niñas y adolescentes hay que tener peculiar cuidado, porque las infancias tienen una característica peculiar, que es que están en desarrollo y se les tiene que guiar, y se les tiene que guiar con amor, con cariño, con paz, con cuidados, pero que hay que también respetar su autonomía y que los niños y niñas no nos pertenecen a los adultos, ni a los padres, ni a la sociedad, ni a las instituciones. Y entonces tienen otros principios. Todos los derechos humanos en todas las convenciones le corresponden a los niños y a las niñas, de acuerdo a esta convención, no nada más la Convención de los Derechos de las Infancias, sino que todos los derechos humanos se les reconocen y se les tutelan en igualdad de condiciones a los niños y niñas.
La diferencia se encuentra en 4 ejes fundamentales. El primero, el interés superior de la niñez. Cuando hay un conflicto de derechos humanos, porque el mundo no es perfecto, ya hay conflicto, y en el pacifismo también hay que aceptar que va a haber conflictos ontológicos, éticos, líricos, poéticos, pero que hay que resolverlos con responsabilidad, con obligaciones, con entereza. Cuando se logra también asumir ese compromiso de que los derechos humanos también me generan obligaciones con los demás y que debo responder por mis actos, bueno, ahí hay un cambio cultural. El interés superior de la niñez es: entonces soy responsable de esta vida, pero no me pertenece, como no me pertenece la vida de nadie. Y es la ruptura con el esclavismo también, el adultocentrismo y otras formas de exclusión y de pertenencia de unos sobre otros. Entonces, este reconocimiento de que en ese conflicto se va a ponderar para ver si los niños y las niñas, en ese caso concreto, hay una solución donde a ellos se les garantice mayormente sus derechos. Lo segundo es que tienen una voz activa en las decisiones que les afecten, que sí o sí deben ser tomados en cuenta, y que más tratándose de cuestiones de orientación, de expresión de género, de identidad, los niños y las niñas deben ser tomados seriamente en cuenta, porque es definitivo para ellos en ese momento crucial para encontrarse, para dolerse, significativo para lo que van a hacer para la sociedad y para ellos mismos, que descubran quiénes son. Y si interrumpimos la cadena de vida, el proyecto de vida, que también está tutelado al igual que la libertad, que son dos cosas diferentes. El proyecto de vida es uno y es contingente y lo puedo cambiar en todo momento y es forma de la libertad, pero la libertad es incluso más amplia. En ese proyecto de vida yo no puedo alterarlo. No venimos a alterar el proyecto de vida de nadie. No podemos intervenir en nuestra vida, en nuestro nombre, en nuestra identidad, nuestra expresión, porque la expresión de género incluso está tutelada a la libertad de expresión genérica, no nada más las manifestaciones, la libertad de ideas. Mi cuerpo también es algo libre, es algo vivo, es algo en movimiento y también está tutelado en esa libertad de expresión lo que yo venga a hacer con mi cuerpo en este mundo. Entonces vean cómo los derechos humanos se pensaron quizá para una situación política específica, el pacifismo de Europa, el pacifismo de las Américas, un cambio también, un reacomodo también político, y sin embargo vinieron a ser las herramientas fundamentales para que los activistas y la gente que estaba sufriendo personal y particularmente dijera también el tema de interés y de democracia: mi cuerpo, mi expresión de género, mi convivencia. En cuanto a la familia, por suerte la Convención Interamericana dice que no está regulada una sola forma de familia, que las familias son diversas, que los pares, que los vínculos, que el amor es algo como experiencia común pero distinta para cada uno de nosotros y nosotras. La familia no es una. La familia se pensó sí en un momento como clanes, en la necesidad también de comunicarnos, de hacer aldea, de hacer pactos unos con los otros para empezar el comercio. Y luego esa idea de familia se fue haciendo todavía más cerrada. Pero familia es si yo pertenezco a una especie, si yo pertenezco también a este mundo. Familia es también los árboles, los animales y las especies que están conmigo en este momento. Para mí, ese es el sentido al que tenemos que aspirar, la aspiración mayor. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana solo nos marcan pautas, solo nos recuerdan verdades que tenemos ocultas en nosotros, pero que es importante saberlo porque han sido también potencializadores del cambio, porque en un Estado de Derecho lo que nos rige, lo que nos separa, lo que nos marca límites sanos entre unos y otros es el derecho, en donde yo puedo decir tengo derecho de propiedad, pero tú también tienes, y aquí hay cómo negociar, cómo poder nosotros encarar frente a frente nuestras verdades. Estamos apostando ya no a resolución de conflictos en tribunales, ya no estamos apostando a estas formas también largas, tediosas, administrativas, jurídicas, jurisdiccionales de resolución de conflictos. Estamos apostándole a esto, a los diálogos, a la dialéctica, al encuentro personal, a la justicia de pares. Estamos apostándole a la paz en todo el sentido. Estamos apostándole a que si yo tengo un conflicto con alguno de ustedes, yo puedo resolverlo hablándolo. Algo más que me gusta de lo que se ha dicho por parte de las autoridades internacionales y que solo es un eco de lo que yo creo que ya conocemos todos y todas, es que a mí no me pueden siquiera solicitar que yo les explique mi ser. Si mi ser está presente, porque creo que
el ser está presente en cada uno de ustedes. Creo que habitamos y de alguna manera se nota de dónde venimos y un poco nuestras heridas y cicatrices, y si no es porque los demás no quieren observarlas, pero creo que todos somos abiertamente humanos y estamos aquí presentes en todo nuestro esplendor y todas nuestras carencias y faltas. La Corte Interamericana dice que yo no tengo por qué, que tengo, según el artículo 11, derecho a la intimidad, y que en cuestiones de orientación o de sexualidad yo no tendría por qué demostrar a nadie cuál es la manera en que yo me relaciono, cómo me relaciono. No podrían someterme a ningún examen, no podrían siquiera para una cuota política ante alguna autoridad electoral pedirme a mí que dé explicaciones si pertenezco o no a un grupo. Si yo me identifico y hay una autodescripción, con eso es suficiente, porque hay un derecho a la intimidad, y lo público y lo privado se hizo también como separación por una necesidad clara en donde yo soy sujeto político y activo, sujeto de derecho con personalidad y seguridad jurídica, y por eso invoco estos tratados internacionales, pero también soy una persona con necesidades específicas, con temores, y que yo comparto con quien quiero, como quiero, lo que soy, y que la sexualidad no es un tema tabú, no es un tema privado porque sea un tema oculto, porque sea un tema de cuerpos o de desnudez o de vergüenza. Es un tema privado porque es un tema de vulnerabilidad, porque es un tema de singularidad, porque ahí está demostrado quiénes somos, cómo nos relacionamos, a qué tenemos miedo, cómo nos afecta también la mirada del otro. El tema LGBTQ, si se dan cuenta, viene a entrecruzarse con muchas otras luchas. Hay un antecedente en la región que se tomó en consideración para que vieran el entrecruce entre la perspectiva de género y la perspectiva LGBTQ, porque en un caso en particular, para una custodia y cuidados, a una madre, por tener escasos recursos, no le permitían el cuidado y la custodia de sus hijos, y pensaban que el padre era más idóneo por tener recursos y un trabajo estable. Y cuando se decidió ver a otros familiares en una segunda línea, se pensó en la abuela materna y se determinó que no era idónea porque era una mujer con que aparentemente era lesbiana. Ni siquiera era algo asumido por ella, pero también se tutela que alguien puede no ser o no pertenecer, pero por estereotipos de género considerarse de que no encaja y entonces pertenece a otro grupo, y en esa apariencia generarle o no una carga negativa o positiva. Entonces, a esta abuela no se le permite entrar en la disputa de la guardia y custodia, aunque no es víctima directa. La Corte Interamericana dice, también tengo que tutelar esto porque va en contra de la seguridad jurídica, va en contra del interés superior de los niños y las niñas, y es un caso de perspectiva de género y LGBTQ, porque están criminalizando a una mujer por no tener este estereotipo de la madre proveedora que aguanta todo, que puede todo por sus hijos, un padre ausente, y todavía la posibilidad de que la abuela entre a los cuidados está limitada por la apariencia de que es una mujer lesbiana. Entonces todo ese conjunto problematiza bastante, y la Corte dice, yo no voy a permitir una injusticia. Y entonces los derechos humanos es un tema también de justicia, y lo justo que sería. Desde los primeros filósofos hemos estado en esa revoltura de saber lo justo, y lo justo es que cada quien tenga lo suyo, lo que sea que invoque, cuál es lo mío, cuál es mi lugar. Dos cuerpos no ocupan el mismo espacio en el mismo momento. Yo creo en la justicia llana. Yo creo que los jueces por algo están vendados, por algo ellos, como detentores de este imaginario y este símbolo de que no ven a quién le hacen justicia, es lo mismo de nosotros, no vemos a quién le hacemos el bien, simplemente lo hacemos. Y los justos somos aquellos que miramos con unos ojos más empáticos, más sensibles, más sensoriales, con los ojos del alma, que podemos ver más allá de los cuerpos, que podemos ver más allá de las diferencias, más allá de lo que a mí me causa ruido de las otras personas, y puedo mirar y sentirme bendecido por la belleza que es una persona diferente a mí, y que eso diferente, esa diferencia, en vez de temerle, generar un enemigo y generar divisiones y separaciones que solo propician que unos cuantos políticamente y económicamente se beneficien de esas separaciones del pueblo, yo debería decir que esa singularidad del otro me permite a mí ser yo, que lo que no soy yo es el otro y viceversa, y juntos somos un tercer estado. Entonces, para mí este tema del ser, que ha sido muy complejo y que ha sido muy difícil de hacer encajar el ser
antropológico con el ser biológico, con el ser jurídico, porque el ser jurídico ha sido muy limitado. Sujeto de derecho es hipótesis del derecho, quien se atañe a ella, hay una consecuencia de derecho. Persona que asesina a otra, entonces es asesino. Y entonces es una mirada muy limitada, porque yo preguntaría los móviles de un asesinato, los móviles de alguien que comete un delito, y ahí es en donde el derecho no le ha interesado ver cuáles son las circunstancias, las motivaciones y la experiencia particular del ser en cada caso concreto. Y vienen todas estas teorías, la perspectiva de género, la perspectiva LGBTQ, la perspectiva afro, la perspectiva de la diversidad, de la discapacidad, de decir, entiende el mundo desde mi lugar. Porque no es ese lugar tan pragmático del sujeto jurídico. No es tan fácil decir que es discapacitado porque lo pongas en una ley y digas que discapacidad es esto y esto. No es lo mismo que tú digas cuál es la experiencia de ser mujer. Si no sabes lo que implica en un mundo en donde se piensa en una superioridad basada en una diferencia biológica imaginaria, no sabes, no puedes determinar cuáles son las experiencias de ser mujer en un contexto particular. Igual al LGBT. Han sido voces y movimientos bastante reivindicadores porque han venido a dar una cara humana, han venido a humanizar la normatividad, las instituciones, la democracia. Yo no podría pensar que la democracia era tal hace 70 años sin las mujeres incluidas en ese pacto. No podría pensar que la democracia es tal si no estamos ahorita los LGBTQ pidiendo también a las instituciones que reivindiquen, que volteen a ver el poder público que tenemos y que nos den las mismas oportunidades y los mismos derechos que tenemos por simplemente haber nacido. En esto que le comento de los trámites de voltear a ver, de tener una mirada más empática, la Corte Interamericana ha dicho que en la región en su conjunto y México particularmente no pueden pedir trámites exagerados, tardados para cambios de identidad, para matrimonios, para nada que tenga que ver con la población, que tienen que ser trámites expeditos, que no puede haber ninguna negociación, que no puede haber ningún otro tipo de injerencia, que el Estado tiene que entender que se tiene que facilitar porque es un derecho de los ciudadanos y que también está regulado en la Carta de Derechos Civiles de que tenemos a nivel regional. Soy ciudadana, entonces tengo los mismos derechos y si quiero cambiar algo en términos jurídicos y tengo la posibilidad, porque algo como mi orientación me generaría a mí una imposibilidad ante ello. Entonces estamos luchando ahora por ese cambio de paradigma que sencillamente se ha dado por prejuicios y estereotipos que, insisto, son esclavistas, no son propios de nosotros, de nosotras. Todos fuimos esclavos aquí. Cualquiera que estemos en este país tenemos que reconocernos desde ahí, no con vergüenza, hay que reconocerlo como hecho. Todos los hechos tienen interpretaciones también subjetivas y estamos en una época donde estamos reescribiéndolo todo, reinterpretándolo todo, y entonces podemos mirar al pasado e incluso reescribir ese pasado para generar un presente y un futuro más esperanzador. ¿Cuáles son las posibilidades políticas? Estamos haciendo este llamamiento, estamos haciendo este posicionamiento porque es importante desde cualquier partido y cualquier trinchera de ustedes, porque están aquí también, no solo por ser mis amigos o amigas, están porque cada uno de ustedes son influyentes en sus áreas de expertise, porque son gente que tiene las posibilidades y las condiciones de que esto que se convoca aquí sea un movimiento mayor, que por fin entendamos esto vivencialmente, experimentalmente, y también lo llevemos a cabo en las plataformas políticas. Estamos de miras a un proceso y un cambio el siguiente año, un cambio que va a tocar todos los niveles, que incluso se ha planteado, y no es algo que no esté en los medios, la posibilidad de que se vuelvan a llamar a un constituyente, la posibilidad de volver a reivindicar lo que se dijo en 1917 con otros esquemas, sin las mujeres participando, sin el tema de la sexualidad, de la orientación y de la expresión como un tema político y democrático, y sin embargo estamos ante esa posibilidad de voltear a ver qué hicimos de 1917 a la fecha y qué podríamos haber hecho mejor. Son ciclos, no medimos el tiempo de manera lineal. Para mí, como se ha dicho, la historia de la humanidad son por siglos y son ciclos de 100 años. Cada 100 años se rompe un siglo y en ese ciclo tenemos que ver qué hicimos a favor y en contra, y realmente como sociedad llevamos contemporáneamente apenas 24 años.
somos jóvenes en el mundo como especie y creo que todavía nos falta muchísimo por entender hacia dónde vamos, pero estamos en mejores posibilidades ahora de entendimiento, de negociación. Yo no les vengo a hablar específicamente de los artículos, porque creo que para mí todo lo que está reflejado ahí ha sido ya algo que inherentemente, innatamente yo conozco, que son verdades que solo alguien desde afuera viene a hacer eco, que yo me puedo reconocer en esto, que yo puedo reconocerme en la libertad, que es algo humano, que yo he experimentado la libertad, la privación de la libertad. Cualquiera de ustedes ha experimentado la discriminación también. Cualquiera de ustedes ha experimentado la violencia o la ha perpetuado. Es una experiencia común. Cualquiera de ustedes sabe qué es el amor también. Cualquiera de ustedes sabe lo que es nacer. Y todos vamos a experimentar también la muerte. Pero todo eso igualitario tiene que ser con dignidad. Diferente para cada uno, diverso, pero digno. Y la dignidad es el valor que tengo. Yo tengo el valor, yo tengo la dignidad, yo tengo la posibilidad de vivir. No solo de nacer, de vivir ampliamente, de vivir con esplendor, de vivir y de dejar algo. Fui también, hace unos días me encontré a una colega y fuimos a ver una orquesta sinfónica y pensé que la obra era aquello que se podía repetir, que cada uno de nosotros deja una obra, que a veces esas obras son anónimas o a veces tienen su propio camino y ni siquiera sabemos, a veces somos inventores de algo y se reproduce y yo puedo verla así y no saber quién inventó la silla y sin embargo estoy en una y se modifica y se cambia y podemos ser partícipes de algo, un legado, incluso anónimos. Pero yo veo en esa posibilidad de la trascendencia, no nada más de nacer, no nada más de existir, sino de trascender, que se pueden dejar obras a posteriori y que la vida misma es una obra, no los hijos, no las obras tal vez físicas, la vida en sí es nuestro legado. Y en ese legado yo sí les invitaría a que pensaran qué es lo que quieren dejar ustedes para este mundo, qué es lo que están ustedes permitiéndole a los demás, permitiendo que ocurra en estos momentos en que es necesario que aperturemos todo. Para mí está ahí la complejidad de estos temas, no tanto en lo jurídico, porque en lo jurídico desde el 45 a la fecha avanzamos, lo que yo les he venido a decir tendría ya que ser una realidad, y lo que no está pegado es ilegal, está prohibido, no tendría yo siquiera que negociarlo. Yo hago valer mis derechos como ciudadano, como mexicano, como ser humano, y al que no le gusta ahí están las cortes, pero ni siquiera es un tema de cortes, yo lo hago valer aquí con mis pares, y mis pares también me aplican los mismos límites. No es un tema jurídico, es un tema de coexistencia, es un tema de dejar a los demás que tengan su propio legado. Si tuviéramos esa posibilidad, seguro que el mundo sería más brillante porque cada uno vendría a aportar más allá, no estaría preocupado porque le limiten. Aquí venimos todos con brillo, venimos todos a dejar algo glorioso. Yo vi esa pieza sinfónica y todos los que estaban tocando tocaban a Mozart, tocaban a otros autores, y yo pensé, ellos dejaron obras que alguien más siglos después puede reproducir de principio a fin intactamente. Yo les invito entonces en que dejen algo de esa magnitud que a pesar de ustedes pueda ser reproducido de inicio a fin. Yo realmente celebro este tipo de espacios, no me considero tanto como una persona interventora en lo jurídico, creo que más bien la curiosidad de mi vida me ha llevado a recorrer diferentes espacios y que lo jurídico para mí ha sido nada más una herramienta para yo poder decir hasta acá encuentras espacio conmigo para defender a otras personas que quiero. Ha sido simplemente una herramienta para poder encontrar mi camino, para poder ser libre y feliz, pero yo creo que cada uno de ustedes puede ser un activista y una persona defensora, y aquí en el partido, y yo sé que afuera también ustedes siéntanse cobijados por esta coordinación, pero sobre todo entiendan que estamos en ese momento en donde todo lo que hagamos realmente tiene una trascendencia mayor a nosotros, de que este es un posicionamiento político. Yo agradezco muchísimo porque aquí, sí lo comento abiertamente, me han recibido, me han apoyado, han estado para gestionar este espacio, han estado cobijándome como equipo, han estado apoyándome abiertamente el licenciado Javier, el licenciado Lendecho y todo el equipo del Partido Verde, y me han permitido tener una posición
contundente, vigente, actualizada, incluso para algunos tal vez radical y progresista sobre este tema, pero hay que decir las cosas como son, no es un tema jurídico o político, eso ya se resolvió hace algunos ayeres, eso ya está tutelado, eso ya está reglamentado. Los partidos tenemos que hacerlo efectivo en nuestras áreas de competencia, hacer una plataforma, pero esto es un llamado y un posicionamiento político, personal, que cada uno de nosotros tiene que asumir, y yo sí tomo la responsabilidad de lo que digo aquí hoy, son mis palabras, es mi legado, lo que yo soy también es mi legado, para bien o para mal, mis frustraciones, mis cuestiones personales, todo lo que yo soy como ser humano está aquí, como debería estar lo suyo, y eso es lo que venimos a dejar, y agradezco muchísimo que me permita tener este posicionamiento por parte del partido, por no tener miedo a decir que estamos del lado de los justos, de la verdad de cada uno de ustedes, de la libertad, de la dignidad y de la felicidad, y que yo simplemente soy un instrumento más de paso en este gran plan que tiene para todos nosotros un Dios mayor, y que también nosotros somos dioses y dioses en esta tierra. Les agradezco muchísimo. Esto es más que nada un posicionamiento político, jurídico por parte de esta coordinación. Yo quisiera dejar el micrófono también abierto porque quiero escucharlos, porque quiero que se sientan también en su casa, porque hay una agenda fuerte, tanto de acompañamiento legislativo como de acompañamiento particular en casos de violencia. Hemos estado trabajando, agradezco a los compañeros que se vinieron a dar también cita, al compañero Benjamín Calleja, el reconocido liderazgo de los colectivos, al compañero Teófilo, al compañero Arante, a todos los que los colectivos del Estado de Veracruz. Gracias porque yo estoy con ustedes y ustedes están conmigo. Gracias a cada uno de ustedes porque me ha querido, porque me ha aceptado como soy, y por eso vinieron aquí principalmente, yo sé que por cariño a mí, porque yo los quiero, y esta es una celebración que tengo con ustedes de un nuevo momento en mi vida, de la plenitud que hay en mi vida, y que yo espero que ustedes también encuentren su verdad y vivan con ella y sean libres y felices. Es cuanto. Esta fue la participación del doctor Filobello con esta conferencia del escándalo interamericano por los derechos de la población LGTB, herramientas para la no discriminación. Yo le dije inmediatamente cuando empezó a hablar, le dije, ¿sabes qué? Debemos ir a tomar unas chelas, porque para platicar podemos llevar horas. Tiene un conocimiento increíble y es un especialista de la materia. La verdad es que un orgullo que esté en las filas del Partido Verde. Le agradezco mucho el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy, y como dijo, el micrófono está abierto. Me gustaría escuchar a uno de ustedes que nos podrían acompañar hoy, qué piensan, cuáles son sus sentir, qué se llevan el día de hoy. Me gustaría poder escucharlos. Al doctor Filobello a venir a esta casa, la cual me inspira para entender con todos lo que significa la libertad de cada una y de cada uno de nosotros. Como el micrófono está abierto y como yo quiero manifestar todo mi respeto y lo que yo hago en beneficio de mujeres, hombres, personas humanas, el doctor Filobello, ella y el doctor Filobello, lo menciono así porque incluso para el otro en nuestra libertad es difícil y no es discriminatorio. El doctor Filobello comentaba la corte
Interamericana, los derechos humanos, la Constitución, las leyes están de su lado, no hay forma de hacerse atrás. Por supuesto que hemos avanzado de los tiempos de... ahí se me fue el poeta, un poeta que le tocó vivir la pena de muerte casi, la cárcel por ser homosexual. Oscar Wilde, por supuesto, Oscar Wilde. Entonces, hemos rebasado hoy las normas, hoy ya lo comentó el doctor Filobello, pero en esta libertad y en este lado, doctor Filobello, yo a veces le digo, amiga, sí, yo sé que es el doctor Filobello y a veces me complica. Entonces, en esa libertad de los que estamos enfrente, que no pretendemos de ninguna forma ser discriminatorios, tenemos que reaprender, tenemos que, no sé, todo ese estereotipo, toda esa carga con la que indiscutiblemente nos hemos formado. Yo caminaba con una niña de un albergue y recuerdo perfectamente que vimos a un hombre vestido a una persona sexual y él me dijo, ¿estás disfrazado de mujer? ¿Qué contestas? No está de